Buen día, profesora, buen día, compañeros. Hoy día vamos a exponer sobre nuestro trabajo de la multidisciplinaridad de la educación. Somos el grupo 2. Los integrantes de este trabajo somos Elizabeth Bravo Tigya, Carla Campana Gaona, Yulisa Cutichoque, Valeria Anco Torres, Denis Mamani Ramos y mi persona, Sergio Sosa Mamani. Fundamentos didácticos y curriculares. Para hablar sobre este tema tenemos que tomar en cuenta la multiplicidad de problemas de la educación, pues estos no solo se dan en la escuela, sino también en el entorno social. En cuanto a los fundamentos científicos de la educación, es necesario darle a la educación un sentido científico para analizar los problemas teóricos en los que se erige, y que esta, al ser la educación un fenómeno, nos permite que sea analizada desde diversas perspectivas teóricas, donde cada una tiene que ver con las formas de concebir a la sociedad, al hombre y a la educación. Perspectivas de la educación. Existen tres tipos, que es la filosófica, la sociológica y la psicológica. En la perspectiva filosófica nos da a conocer las concepciones sobre la sociedad. Estas son dos. La primera es tomada como una unidad basada en un orden moral, donde la enseñanza debe ser un instrumento útil que responda a las demandas sociales. La segunda toma la conciencia como una totalidad en la que se establecen relaciones sociales, ya sea económicas, políticas, culturales y biológicas, donde el hombre está condicionado para actuar en ellas. En cuanto a la concepción dialéctica, el proceso educativo está sujeto a las mismas características de las anteriores concepciones, donde su enfoque tiene la finalidad de que se adopte una actitud consciente, crítica y crítica de la realidad, como también en el compromiso en el movimiento de transformación educativa. El papel del docente en la educación contemporánea debe ser el de identificar el ambiente como un condicionante, es decir, examinar la realidad, detectar valores positivos, dominantes y mecanismos de represión de la conciencia, romper con los roles asumidos inconscientemente, ya sea como el autoritarismo, el dogmatismo, el conformismo, la sumisión, que estos impiden el auténtico crecimiento de profesores y alumnos. Otra, tomar conciencia de la necesidad de asumir los nuevos roles de transformador y crítica. Perspectiva sociológica. Aquí la educación se concibe como una interacción de la escuela con la vida, de la enseñanza con la sociedad, que tiene la finalidad de aprender a conocer las realidades para que en su interrelación se transformen y se desarrollen, donde la vida es el proyecto personal y la educación prepara al hombre en el proyecto social, en el sentido de conciencia de la interdependencia. La perspectiva sociológica del problema educativo incide en los siguientes puntos. 1. La necesidad del conocimiento de la sociedad, en particular de la microsociedad que es la comunidad. La determinación de diagnósticos contextuales de los que emanan los problemas que se reflejan en los sujetos y en el proceso educativo. La selección de contenidos problemas que vinculen a la educación con la realidad y que éstas sean fuentes de motivación. La precisión de fines y propósitos. Estas en correspondencia con lo histórico concreto del proceso educativo. Y por último, la selección y aplicación de estrategias didácticas que se caracterizan por el protagonismo, la intervención social, la crítica, la solución de problemas y la empatía como vías para una formación más integral y comprometida, individual y socialmente. Perspectiva psicológica. Se concreta en el proceso de aprender y enseñar, que esto tiene que ver con el proceso educativo. Por otro lado, también está el introducir un enfoque multilateral y dialéctico del objetivo que estudia, que es el proceso educativo. Ahora, dimensiones de la educación. Existen tres dimensiones de las cuales se analiza lo que es el proceso educativo, la ciencia didáctica y el currículum. El proceso educativo en la vida. El proceso educativo aquí es real, vital, es la acción de interactuar de los que aprenden y los que enseñan, donde el proceso educativo trasciende muros y que estos logran influir en la población, que finalmente esto forma parte del proceso educativo. Aquí el docente actúa como docente activo y dinámico, el alumno interactúa y la sociedad se convierte en un entorno activo, donde cada sujeto forma parte de lo que es la vida. La ciencia didáctica. Cuando hablamos de ciencia, esta no consiste en encontrar o descubrir verdades, sino en el producir conocimientos válidos, conocimientos que sean transitorios, sometidos a análisis y refutación.
Aquí la didáctica es una ciencia que estudia el objeto proceso educativo que es la enseñanza-aprendizaje y que posee las características de un sistema educativo, donde para una transformación de la práctica educativa recae en la adopción de una actitud científica, puesto que la educación es también objeto de conocimiento y por lo tanto también de investigación. La concepción científica de la didáctica va acompañada de una concepción crítica y que el reconocimiento de esta como una ciencia en construcción que se da a partir de la realidad educativa. El currículum. En la construcción didáctica, el currículum es un proceso educativo global que asume una conceptualización didáctica y que posee la estructura de su objeto, que es la enseñanza-aprendizaje, pues esta se concibe como un proyecto alternativo que con el carácter de proceso elabora el profesor en la dinámica de su trabajo teórico-práctico. Esta debe permitir la producción de conocimientos tanto en alumnos como en el profesor sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. También la rectificación de la práctica profesional y la incorporación de nuevas teorías. El currículum está contenida en la didáctica, como también tiene carácter de proceso y expresa una naturaleza dinámica que se le permite adaptarse al desarrollo social. En conclusión, sabemos que existe una multiplicidad de problemas en la educación, que éstas no se dan solo dentro del aula, sino que también en la sociedad, y es a partir de ahí de donde podemos analizar desde diferentes perspectivas y dimensiones de la educación para lograr tener una mejor educación que ayude a transformar la realidad educativa con un sentido científico a medida que evoluciona el mundo, donde se formen personas que se involucren con el mundo de una forma activa, armónica y crítica, y que contribuyan en el desarrollo tanto individual como social. 20 claves educativas para el 2020. ¿Cómo debería ser la educación del siglo XXI? Capítulo 1. La inmersión de la sociedad del siglo XXI. Los paradigmas, cuando hablamos de la sociedad 1.0, 2.0 y 3.0, nos referimos a paradigmas que actualmente convive de manera simultánea en todos los países, incluso en los países desarrollados. La innovación educativa es siempre relativa, debe ser evaluada en relación con el contexto social, económico y cultural en lugar en el que se desarrolla. Entre los elementos esenciales de la sociedad 3.0 se encuentra el cambio tecnológico y social acelerado, la globalización continua alimentada por los keywords, ya que nos referimos a esto a un individuo innovador con aptitudes competentes y capaces, ya que es capaz de trabajar en cualquier persona, con cualquier lugar y en momentos. En el perfil del ciudadano es ideal para la sociedad del siglo XXI. Las nuevas habilidades y competencias requeridas a los ciudadanos del siglo XXI. La nueva sociedad 3.0 se demanda a individuos con aptitudes competentes en las TICs que se adapten. Los docentes deben adaptarse en un mundo cambiante y formar a sus discípulos con recursos necesarios y eficientes. Políticas públicas para la igualdad de oportunidades en el acceso y el uso de las TICs. Las brechas en la realidad de las escuelas iberoamericanas. Vivimos en un mundo dominado por las tecnologías, sin embargo sigue habiendo brechas entre los países en el ámbito de la educación y las TICs se considera trascendental. La existencia de brechas tecnológicas y acompañadas sociales y económicas es realmente innegable en cualquier lugar, ya que resulta necesarias para conocer el contexto en el que se desarrolle y la realidad vivida en cada una de las regiones. Principales desafíos que se debe abordar la educación para adaptarse a la sociedad del siglo XXI. Los cambios globales, la inversión del gobierno y los docentes deben establecer un modelo educativo innovador. Capítulo 2. Didácticas metodológicas y currículo bajo un nuevo paradigma digital. Cómo utilizar la tecnología y de forma digital y de forma efectiva en los procesos de aprendizaje. Los desafíos que genera la nueva cultura digital en el ámbito de la educación, un nuevo paradigma educativo. Crece el protagonismo del área de gestión y el liderazgo en una
en una institución educativa. Los roles a asumir por directivos y docentes en el empoderamiento tecnológico a la hora de introducir las TICs en el aprendizaje. Factores pedagógicos, metodológicos y tecnológicos en la introducción de tecnologías en las aulas. Las TICs son un medio que nos apoyarán para alcanzar nuestras metas educativas, pero no es el centro del aprendizaje, sino debe estar como una metodología didáctica y no solo como tecnología. Evaluar en procesos de aprendizaje utilizando las TICs. Lo más importante en un proceso educativo es evaluar el grado de éxito o fracaso que ha tenido. Al evaluar los procesos educativos con TICs, se debe ir más allá de la identificación de cuántos contenidos se han adquirido. La educación en la era digital. Educar para el bienestar emocional. Debemos tener en cuenta que en estos momentos, educar el factor emocional y el factor cognitivo son necesarios para lograr el éxito. Para esto se necesita del desarrollo de la creatividad, ya que hemos pasado de una sociedad basada en la producción industrial a una sociedad basada en el fomento del talento, y eso causa que los sistemas educativos deben adaptarse. Para esto se propone la creación de una nueva escuela que tenga en cuenta el desarrollo creativo, el desarrollo del talento, el protagonismo del individuo y la creatividad innata. Para lograr la educación emocional es necesario enseñar a afrontar mejor los retos de la vida y el desarrollo del bienestar personal y social. Janet Patty nos da 5 pilares para la educación emocional, que son la autoconciencia, autogestión, conciencia social, habilidades de relación y la toma de decisiones responsable. También tenemos que tener en cuenta que no existe educación sin valores. Por eso, los valores en educación se basan en producir experiencias educativas que, con la ayuda de la formación de conductas éticas, nos ayuden a crear ciudadanos críticos, reflexivos y capaces de vivir en sociedad, respetándose y respetando lo que los rodea. También debemos de tener en cuenta los agentes educativos, que son la familia, los docentes y los directivos, y debemos ver cuál es el rol que deben asumir estos agentes en la educación en el siglo XXI. Primero tenemos que ver la gestión del cambio educativo, que busca un liderazgo directivo para lograr aprendizajes de calidad, la participación de todos los integrantes en las metas educativas, crear sistemas que mejoren la calidad educativa, establecer redes de colaboración con otras instituciones y crear situaciones donde se compartan experiencias y buenas prácticas. El líder en el cambio educativo debe poseer habilidades en un nuevo sistema educativo y debe fortalecer el desarrollo de competencias tales como habilidad para la selección y gestión de la información, autonomía, el pensamiento crítico, la empatía, la capacidad de adaptación y asegurar el aprendizaje autónomo a lo largo de la vida. Otro factor es la formación del docente. Se busca la renovación del profesor. Ya no se necesitan docentes transmisores, sino un docente orientador que guía a los alumnos. Ese docente debe estar capacitado en el uso de las herramientas TIC y debe saber su aplicación pedagógica, y esta formación debe ser continua a lo largo de su carrera. Este siglo XXI demanda competencias docentes necesarias, tales como la competencia en la materia, la competencia pedagógica, la capacidad de integración de la teoría y de la práctica, la cooperación y colaboración, la garantía de calidad, movilidad, liderazgo y aprendizaje permanente. Otro agente es la familia, que es un socio estratégico para la educación. Esta familia está en una nueva ecología del aprendizaje y es un agente educativo. Debe colaborar con la transformación de la metodología y debe asumir su responsabilidad en la educación. Continuando, tenemos el capítulo 5, la educación permanente, el aprendizaje formal, no formal e informal. ¿Es posible aprender en cualquier lugar, en todo momento y a lo largo de toda la vida? Las personas aprenden y se forman a lo largo de toda su vida. La escuela solo es un lugar cuyo propósito es sistematizar, seleccionar y priorizar determinados aprendizajes del currículo educativo. Por otro lado, el avance de las TICs han permitido la aparición de nuevas formas de autoaprendizaje en la red de redes, permitiendo así que el educando pueda personalizar su aprendizaje y hacerlo óptimo. El aprendizaje no se da únicamente en el sistema de educación formal, aprendemos en todo momento y en diversos contextos. Es así que las escuelas deben ser concebidas como una extensión de la sociedad, donde los aprendices ingresan para continuar su formación. Lo importante entonces es hacer que esas experiencias vitales para un niño sea una experiencia de aprendizaje donde los docentes solo sean guías que acompañan, dirigen, aconsejen y orienten el aprendizaje.
Las TICs han configurado nuevas posibilidades de aprendizaje, pero esto nos plantea la necesidad de atender nuevas competencias y destrezas. Steve Downes nos recomienda que un docente para enseñar necesita modelizar y demostrar. Para aprender hay que practicar y reflexionar sobre lo practicado. Existen 3 principios básicos en cualquier aprendizaje que se proponga emprender de forma digital en red. El primer principio básico en el aprendizaje no formal es la interacción. Aprendemos de los demás y los demás aprenden de nosotros. El segundo principio básico es la usabilidad. El aprendizaje debe ser coherente y simple para poder organizarlo bien. El tercer principio es la relevancia. Se debe aprender aquello que es relevante e importante para una persona en ese mismo momento. El liderazgo, la cultura en equipo, el incentivo a la curiosidad y a la innovación, y el aprender de los errores y no tenerles miedo deben ser cultivados desde temprana edad en el proceso educativo. Una persona empleable en la sociedad del siglo XXI debe tener la capacidad de discernir de forma crítica, ser flexible y adaptarse a los cambios, poder trabajar en equipo y tener la disposición al aprendizaje continuo y la capacidad para aprender. Para finalizar, las claves finales del tema. Las interacciones son ahora primordiales para el aprendizaje, ya no en los contenidos. La prueba de un aprendizaje exitoso es una interacción en la que se agregue, remezcla y se ponga en práctica esos conocimientos. La sociedad y las escuelas deben colaborar para adaptar la formación de las nuevas demandas sociales del siglo XXI. Capítulo 6. Tendencias educativas del futuro. Para esto tenemos que abordar 4 bloques. El primero, estructura y funcionamiento del sistema educativo en las próximas décadas. El sistema educativo debe abordarse desde y para un trabajo colaborativo. Hay que plantear organizaciones dialógicas para conseguir que la sociedad participe activamente. La sociedad del siglo XXI requiere un nuevo ciudadano que posea nuevas competencias. Este debe ser un sujeto proactivo, activo, innovador, reflexivo, crítico y que posea competencias socioemocionales. El sistema educativo debe plantearse desde la apertura hacia su contexto social. Principios pedagógicos y metodologías de los modelos educativos del nuevo milenio. La tecnología no reinventa la pedagogía, como mucho la desarrolla consiguiendo hacer algo que antes no se podía hacer. El aprendizaje-servicio es una metodología que ayuda a ejercer la ciudadanía y es inclusiva. Los niños y jóvenes no son ciudadanos del mañana, pueden provocar cambios positivos en el entorno de hoy. Además, se debe romper con los planteamientos tradicionales. El conocimiento no es del docente, sino que es el resultado de un proceso de construcción entre estudiantes y docentes. De la adquisición de contenidos a la adquisición de competencias. La educación se debe abordar desde la transversalidad. Se debe abordar la educación emocional en materias generales. Se debe considerar también las inteligencias múltiples, en donde el aprendiz a veces puede elegir actividades y otras no, para trabajar en las fortalezas del alumno y a la vez en sus debilidades con diversas actividades. Educar emocionalmente involucrando a familias y el resto de la sociedad. Una educación responsable requiere que todos los agentes involucrados en el desarrollo de los jóvenes tengan un papel activo en la educación que afecta a las emociones, los valores y el trabajo de la creatividad para lograr una inserción social exitosa. ¿Hasta dónde avanzará la tecnología? Una mirada al horizonte. Para hablar de la tecnología en la educación del futuro, según Alberto Cañas, primero tenemos que pensar cuál debe ser la educación del futuro y luego ver qué tecnología necesitamos y no al revés. Es imposible predecir las tecnologías que existirán dentro de 20 o 30 años, pero podemos observar tendencias sin olvidar que la clave es pensar en cómo queremos que sea la educación en ese futuro para que llegado el momento se pueda emplear la tecnología existente. La tecnología no nos llevará a la educación que queremos por sí sola. Para idear la educación del futuro, debemos fijarnos en los parámetros que queremos romper, como son el espacio, el tiempo, si se quiere una escuela física o virtual, un docente fijo, un guía alternativo, grupos permanentes o grupos itinerantes. Claves finales del tema. Un sistema educativo abierto a la comunidad. La educación emocional debe ocupar un lugar privilegiado en los sistemas educativos. En conclusión,
En el actual momento sociohistórico por el cual estamos atravesando a nivel global, es necesario tener en cuenta que la educación cambia con la humanidad y por ello tener propuestas que nos ayuden a afrontar los desafíos del hoy en base a las experiencias pasadas nos plantea una ruta por la cual seguir para mantener y mejorar la calidad educativa. Una nueva ética global. Nos planteamos dos preguntas. ¿Por qué necesitamos una ética global y cuál es el papel de la ética global? ¿Por qué necesitamos? Para asegurarnos que todas las personas tengan condiciones que les permitan una vida digna, pero ello también implica un enorme esfuerzo y grandes cambios en las políticas. ¿Dependerá de qué? De la cooperación y la buena voluntad, que requiere profundos cambios tanto en las actitudes como en los comportamientos, y también en las prioridades sociales, los sistemas educativos, entre otros. Los gobiernos y dirigentes tienen que convencer a los ciudadanos de que se necesita este cambio, proponiendo estrategias políticas, económicas y sociales. Así que el cambio lo empezamos nosotros. La Comisión de Gobernabilidad Global exige que desarrollemos una ética global que pueda ser aplicada a los que participan en los asuntos mundiales. Respondiendo a la segunda pregunta, nos dice el papel de la ética. ¿Qué hace la ética? Suministra los requisitos mínimos que deben ser observados por cualquier nación o gobierno, el cual reconoce expresamente su diversidad y deja amplio campo de posibilidades para la imaginación social, la creatividad política y el pluralismo cultural. Elementos principales de una ética global. Tenemos como primer elemento a los derechos humanos y responsabilidades. El objetivo debe ser una sociedad en la cual exista libertad, pero no libertinaje. Existe la autoridad, pero no autoritarismo. Existan las alternativas, pero sean algo más que actes gratios o actos libres, y las obligaciones algo más que dolorosas restricciones. Tenemos como segundo elemento a la democracia y los elementos de la sociedad civil. La democracia debe considerarse elemento central de una cultura cívica global en gestación. La democracia incorpora la idea de autonomía política y empoderamiento del ser humano. Ofrece salvaguardar los derechos del ser humano. La democracia puede constituir un importante factor internacional de estabilidad. Si la democracia echa raíces, los conflictos disminuyen a largo plazo. Y la moderación constituye una virtud de importancia vital para una política democrática pacífica. Como tercer elemento tenemos a la protección de las minorías, para lo cual debe establecerse algunas prioridades. Los miembros de las minorías deben gozar de los mismos derechos, libertades y de la protección constitucional. Y cualquiera que sea la forma de gobierno establecida, autogobierno, autonomía parcial, confederación o cualquier otra, se debe garantizar los derechos humanos de todos los miembros de las mayorías y de las minorías. Como cuarto elemento tenemos el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos y la negociación justa. Las discrepancias deben ser resueltas mediante negociaciones y todas las partes afectadas deberán estar representadas y poder opinar. Será necesaria la voluntad de crear una cultura de paz. ¿Qué es una cultura de paz según Federico Mayor? Es un proceso que, mediante la educación y el conocimiento acerca de las diversas culturas, forja actitudes positivas orientadas hacia la paz, la democracia y la tolerancia. Como quinto y último elemento tenemos a la equidad intra y intergeneracional. El principio básico de equidad afirma que las generaciones presentes son responsables del cuidado, del uso del ambiente, de los recursos naturales y culturales y por lo tanto debemos dejar a las generaciones futuras por lo menos las mismas oportunidades de las cuales nosotros estamos disfrutando hasta el día de hoy. El ethos de la universalidad de los derechos humanos proclama que todos los seres humanos nacemos iguales y tenemos que gozar de los mismos derechos, independientemente de la clase, sexo, raza, religión, etc. En conclusión,
El planteamiento de una nueva ética es necesario para garantizar una vida digna a todos y a todas. Esto representa un desafío que implica la necesidad de un esfuerzo conjunto y un cambio en la cultura. Para ello, revalorar la cultura y compartirla es indispensable, tanto como el diálogo y el compromiso para obtener un mundo de democracia y paz. Escuela post-COVID, la oportunidad de repensar la educación en clave inclusiva. De acuerdo a distintas investigaciones, la desigualdad de oportunidades en la educación crece entre el alumnado más pobre y más rico. Entre sus disfunciones se encuentran los altos niveles de abandono escolar, también que 1 de cada 2 estudiantes de secundaria, cuyos progenitores tienen un nivel socioeconómico bajo, ha repetido curso, mientras que en las familias de nivel alto solo repiten 1 de cada 9 alumnos. Otra diferencia existe entre quienes estudian en hogares con nivel socioeconómico alto y quienes no, tienen probablemente una directa correlación con la probabilidad de abandono escolar de los estudiantes más pobres. Asimismo, las familias con mayor capacidad financiera poseen dispositivos electrónicos permitiéndoles mejorar su aprendizaje, mientras la familia más pequeña con capacidad financiera limitada desencadenará dificultades al monitoreo digital y al aprendizaje. Por lo tanto, la inestabilidad tecnológica durante una amplia gama es desventajoso y precario en niños y jóvenes. Deben compartir equipos técnicos en muchas situaciones dañados, averiados o en el peor de los casos sin disponer siquiera de ellos. Por tanto, vemos que el origen social también tiene consecuencias sobre el aprendizaje y las competencias, especialmente en matemáticas y en comprensión lectora. Hacia una salida inclusiva. Se consideran diferentes posibilidades para la vuelta a las escuelas. Por un lado están aquellos que quieren abrir centros en verano, por otro optan por bajar la cantidad del alumnado. También las que apuestan por ayudar con el préstamo de dispositivos tecnológicos a todo el alumnado que no disponga de ellos, reducir currículo o retomar los contenidos más fundamentales en marzo. También apuestan por priorizar el acceso a aquel alumnado desvinculado durante el confinamiento que proviene de entornos más vulnerables, poniendo en marcha recursos de apoyo escolar adaptado a aquellos estudiantes que más hayan sufrido del cierre de las aulas, intensificando la brecha educativa y digital. Las investigaciones muestran que la transformación de la educación hacia modelos más inclusivos y conectados con el entorno, como el método dialógico, los proyectos escolares como comunidades de aprendizaje o el aprendizaje y servicio, pueden ser una buena estrategia para reducir desigualdades en la dimensión educativa. Si se implementa este tipo de modelos educativos en las escuelas, esto requerirá pensar en la transformación de las estructuras escolares, donde se necesita tanto el diálogo como el consenso y participación de los múltiples actores implicados. Para lograr el consenso es necesario sistematizar y divulgar sus prácticas de desarrollo, así como ampliar la evidencia de resultados para contribuir a la extensión de los modelos educativos más inclusivos. Las consecuencias del confinamiento educativo urgen a promover medidas y soluciones que además estén especialmente sensibilizadas con aquel alumnado en mayor situación de desventaja social. Para ello, atender a quienes más alejados hayan estado de la dimensión educativa, a través de los recursos de apoyo educativo y que puedan resultar buenas opciones en términos de inclusión educativa. En conclusión, las brechas de desigualdad se han visto hoy en día más extendidas que antes. A pesar de saber que el Internet y los medios de comunicación son una herramienta básica en la sociedad tecnológica como la nuestra, es increíblemente cierto que muchas personas aún siguen sin contar con esos servicios, y no es para sorprenderse, puesto que en nuestro país hay gente que todavía vive sin los servicios básicos y sin poder realizar las actividades escolares. Así es que se dio a conocer algunas soluciones para evitar que la brecha de desigualdades siga ensanchando con tal gravedad y que nuestras futuras generaciones sientan un impacto único del infortunio social. Conclusión final. La educación es esencial en el ser humano. Si bien en el contexto actual se ha visto vulnerada, es necesario lograr garantizarla de nuevo. Para ello es necesario que la educación, en un trabajo multidisciplinar, logre la adaptación a esta nueva realidad. Esto conlleva una transformación no solo de la forma de educar, sino que también en el cómo y en el para qué. Por ello, se necesita un trabajo conjunto entre las instituciones y la sociedad para llegar a la construcción de un currículo que responda a sus demandas. Las circunstancias actuales demandan a una nueva escuela que garantice el aprendizaje. El hacer uso de paradigmas para enfrentar este desafío es un punto de inicio, pero aún así es necesario el desarrollo de competencias e ideas que logren dar respuestas éticas a problemas generados en esta pandemia.
teniendo siempre la igualdad de oportunidades y la inclusión como objetivos para garantizar un aprendizaje digno y un futuro prometedor. Compromiso. En esta nueva página de la historia de la humanidad es necesario comprometernos con el cambio, el proceso por el cual estamos pasando y que éste demanda una adaptación no solo de lo personal, sino que también de lo social. Por ello, primero debemos ubicarnos en el contexto, ver los roles que asumimos y ver cuáles son los nuevos que tenemos que asumir. Como actuales estudiantes y futuros docentes, debemos tomar iniciativas y formar parte de esta nueva reestructuración de la educación para que logremos que ésta cumpla con su principio fundamental, ser humana. Así garantizar que ésta sea universal y traspase las barreras sociales y económicas. Eso ha sido todo, muchas gracias por su atención.